la primera planta de hidrógeno verde, y dicho sea de paso, esta primera planta, la última semana de junio, ya estaremos haciendo entrega de las tierras bajo el mecanismo de proyectos en activos, y entonces la inversión que nos va a generar esto es de 2.500 millones de dólares, con un alcance cerca a los 3.000 puestos de trabajo que tendremos, y por supuesto nos solucionará no solamente el problema vinculado a la energía, sino a los abonos. Ese amoníaco que tanto necesitamos para la agricultura, entonces será también abastecida para nuestro consumo nacional, y por supuesto el punto más fuerte de esto es la exportación. Proyecto de turismo digital nómade, el perfil del Parque Tecnológico Digital, que ya tenemos el terreno también en Caima, cerca de 10.000 metros cuadrados, lo cual nos permitirá incorporar a nuestros jóvenes egresados de las disciplinas vinculadas a todo ello para que podamos avanzar en este parque tecnológico digital y solucionar los problemas transversales en los diferentes sectores económicos, sociales y culturales también. 5 nuevos proyectos para fondos ProInnovate, plan de ordenanza regional STI. Le pedimos ahí a nuestros consejeros que a través del señor presidente que priorice esta intervención, que lo necesitamos para poder tener una política nacional también nosotros en relación a lo que significa ello, ¿no? El primer censo de data en la región, estamos elaborando el expediente técnico, convenio Bosch, módulo de itinerante de institutos públicos y la primera mesa de innovación de Alpaca. Son algunos reflejos simplemente y acciones concretas con productos que estamos evidenciando en relación a lo que significa la ciencia, tecnología e innovación, sin dejar de lado que se está articulando también toda la producción de las investigaciones de las universidades que tenemos en Arequipa para poder no solamente generar esa data, sino ver cuáles de ellas lo desarrollamos desde el gobierno regional en alianza, por supuesto, con la empresa privada o con entidades internacionales, como es ahí el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos visitó, y en la primera semana de agosto realizaremos una actividad académica muy potente vinculado a todos estos aspectos de la innovación. En administración, por supuesto, nos interesa a nosotros también generar un gobierno electrónico, un gobierno transparente y acelerar. Y esto pasa, por supuesto, porque ojalá que ya de una vez tengamos una nueva ley de contrataciones, porque la ley de contrataciones que tenemos es una ley obsoleta, una ley que permite mucho la inconducta funcional y nos lleve a contar con una ley que nos obligue a un gobierno electrónico. Y ahí estamos dándole mayor eficiencia a contabilidad, tesorería, recursos humanos, logística, patrimonio TICS. En lo que vemos nosotros el caso de logística, ahí hemos dicho, si podemos ver, por ejemplo, tenemos en publicación 7 expedientes de contratación, obras en el SEACE por 98 millones. Tenemos ahí que precisar, como lo decíamos en transparencia, las compras menores a 8 UIT, se ha generado una casilla electrónica de los proveedores y se notifica a través de la casilla electrónica para que ellos nos puedan hacer llegar sus cotizaciones, sus propuestas y el mismo sistema lo califique. Y en las compras mayores a 8 UIT se está transmitiendo la calificación para garantizar por lo menos lo que significa la idoneidad y la transparencia. Aquí hay un problema serio de lo que va también, pero este es un tema que es bueno reconocerlo. Y aquí todos los días nos llega a nosotros una sentencia, una resolución, hasta multas. Hasta multas, y qué dirá nuestra procuradora, pero esta es la realidad. Tenemos un saldo pendiente por pagar de 451 millones de soles, saldo pendiente de la deuda social, de la cual en educación, miren, nuestros maestros, nuestras maestras, aquellos que nos enseñaron a leer y escribir, ¿no? 358 millones es la deuda. En salud, 72 millones y en otros sectores 20 millones. Claro, esto nosotros como gobierno regional hacemos las gestiones, pero ya es el Ministerio de Economía y Finanzas el que prioriza, y cuando
transfiere con la relación, con nombres. Nosotros no tenemos mayor injerencia en ello, pero es preocupante esta situación. Ojalá que en algún momento se pueda generar algún exceso de recursos y se pueda honrar estos compromisos vinculados a la deuda social. En relación al segundo eje, mejoramiento de las oportunidades y el acceso a los servicios, nos interesa precisar. Y aquí también, ojalá que nuestro Consejo Regional, por ejemplo, plantee una norma al Congreso de la República que de una vez por todas se retome el proceso de descentralización. No en todo, prioricemos, por ejemplo, 2 sectores, salud y educación, pero que se definan de una vez las competencias y las funciones y no estemos nosotros culpándonos unos a otros. Porque como gobierno regional sí tenemos competencias para intervenir, por ejemplo, en infraestructura, en equipamiento y tecnología. Pero cuando vamos a intervenir en personal, no tenemos el presupuesto. ¿Y quién tiene ese presupuesto del gasto corriente? Es, en este caso en salud, el Ministerio de Salud. Y allí viene el gran problema, ¿no? Por ejemplo, cuando dijimos en salud, para evitar las colas que tenemos en el Honorio Delgado o en el Goyeneche, que simplemente turno tarde, 2 problemas serios surgieron. 1, presupuesto, porque lo solicitamos nosotros al Ministerio de Salud, y 2, tampoco tenemos profesionales de la salud especialistas, porque el especialista que trabaja en la mañana ya está comprometido en la tarde. Clínicas, su consultorio, universidades, en fin. Entonces, este es un problema que hay que resolverlo. Y nos estamos culpando entre gobierno regional y MINSA, y cuando no va por ahí el tema. Sin embargo, en esa perspectiva, nosotros como política de gestión estamos priorizando la intervención en reorganizar el funcionamiento también orgánico al interior de lo que significa la región Arequipa. Tenemos ahí 10 redes integradas de salud, de las cuales 6 ya están formalizadas. La de Castilla con Deseo La Unión está en proceso en cuanto a esta reestructuración. Arequipa Noroeste, Arequipa Noreste y Arequipa Centro. Por una sencilla razón, esa red Arequipa-Caylloma era la más grande del Perú y con N dificultades y problemas. Entonces, con estos ajustes esperamos darle la eficiencia y la productividad del caso. También, en esa perspectiva, lo que queremos es evitar que nuestros pacientes vayan a los hospitales y tenemos que impulsar entonces la atención del primer nivel. Sin embargo, en la atención del primer nivel, muchas de las veces no tenemos los especialistas y es por ello que entonces estamos impulsando este programa validado ya en muchos sitios como es Telesalud. Y en Telesalud tenemos por lo pronto 25 establecimientos equipados y esperamos entonces que ojalá esto llegue a toda la región Arequipa. Y allí dependemos de Pronatel, que de una vez por todas termine de ejecutar el tendido de la fibra óptica en la región, que tiene 3 finalidades este tendido de la fibra óptica: establecimiento de salud, instituciones educativas y puestos y comisarías de la región. Pero estamos en esto muy comprometidos. También la implementación de historia clínica electrónica. Ese es otro problema que tenemos nosotros cuando uno va a quererse atender, su historia, la historia manual, y si no tiene, no lo atienden. Entonces queremos que en cualquier parte de la región inmediatamente uno sea atendido y estamos validando aquí en estos 20 establecimientos pilotos para la historia clínica electrónica. Y el compromiso es implementar al 100% en toda la región Arequipa. Implementación de servicios de atención también de urgencias y emergencias. Esto recién lo inauguramos, lo pusimos en funcionamiento. Somos una de las últimas regiones en implementar este servicio, como es el servicio SAMU, el 30 de abril. Y en lo que va del 30 de abril a la fecha, tenemos ahí 121 casos atendidos, y de hecho que la base Hospital del Goyeneche funcionando al 100% y está en implementación
la base El Cruce, la base Camaná y la base Ciudad de Dios, Cono Norte en Arequipa. Es un servicio muy importante porque va el médico, va el asistente médico y, por supuesto, también el paramédico correspondiente y la atención inmediata en salud. Intervenciones sobre la anemia. Y aquí, pues, hacemos el llamado también a nuestros alcaldes de las provincias y a nuestros alcaldes distritales que son productores de arroz, para que nos sumemos como gobierno regional, porque ya se dio el reglamento del arroz fortificado. Y entonces hay que envasar ese arroz que producimos y exigir al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para que a través del programa Caliguarme compre este arroz y sea distribuido en la región. Este arroz fortificado que no es otra cosa sino ponerle el hierro correspondiente. Entonces allí, si vemos nosotros, por ejemplo, el azul son los indicadores del año pasado y en lo que va de este año son los indicadores que lo encontramos ahí en naranja. Y podemos ver que 14.20% de niños han sido recuperados en lo que va en estos primeros 5 meses. Pero eso no es solo la solución, sino también nosotros hemos planteado en el tercer Consejo de Estado, en el cuarto Consejo de Estado Regional, que en definitiva se tiene que intervenir en forma intersectorial. Y por supuesto hay un conjunto de programas, pero tenemos que ser más efectivos para garantizar la dinámica económica en cada uno de los espacios territoriales, porque esta intervención sí ayuda a combatir la anemia, pero de esta generación y las generaciones que vienen. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar productividad, generar actividad económica en estas economías para que estos padres de familia entonces puedan tener un mayor ingreso económico y no solamente en 1 o 2 actividades como lo hemos evidenciado aquí en la provincia de Castilla, por ejemplo, arriba en Tolconi, ¿cierto? Entonces necesitamos allí nosotros esa intervención más decidida y, por supuesto, en infraestructura hay que coordinarlo acá el tema vinculado a lo que significa también la gestión misma. Presupuesto que tenemos nosotros, como lo pueden ver ustedes allí en el Ministerio de Economía o en la página del Gobierno Regional, para inversiones tenemos a través del PIA o a través del PIN 651 millones de soles, no tenemos más. ¿Y saben cuánto nos cuesta, por ejemplo, intervenir en el IDEN Sur, en la nueva infraestructura? Un promedio de 800 millones de soles. Listo. Es decir, toda esa inversión teníamos que, y no alcanzaría, ¿no? De este año y del siguiente año destinarlo a ello. Por eso es que también se está haciendo gestiones y concretas ya en muchas de ellas, como son estos casos, con el Ejecutivo Nacional. Hemos firmado con la autoridad, en este caso con la ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que por ley está obligada a ejecutar aquellos proyectos superiores a 200 millones de soles para que ellos ejecuten esta obra. Nosotros como gobierno regional le vamos a dar el 10%, es decir, 80 millones. Y ellos van a conseguir, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, el diferencial, los 720 millones. Pero esto es una realidad, que ya se firmó el contrato y ya está caminando la elaboración de lo que significa, por nuestra parte, el perfil, que lo concluimos esta primera quincena de junio, y luego viene ya el expediente técnico y la convocatoria a nivel internacional. Y en lo que significa... En lo que significa Hospital Goyeneche, un hospital verdaderamente que logramos el año pasado nosotros gestionar ante el Ministerio de Salud 27 millones de soles, 15 millones para mantenimiento y 12 millones para equipamiento. Pero el Hospital Goyeneche no da para más, tenemos que construirlo. Y justamente la semana pasada ya el equipo técnico selló y se acordó en forma definitiva cerrar todos los requerimientos y entonces el 14 de junio
se cierra todos los documentos y automáticamente se procederá desde el Ejecutivo Nacional a emitir el respectivo decreto supremo, donde se convocará a nivel internacional, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, la construcción del nuevo Hospital Goyeneche. Como lo decíamos, en lo que va de nuestra gestión, hemos entregado 20 instituciones educativas, tenemos un promedio comprometido, bajo la modalidad de obra por impuestos, bajo la modalidad de intervención directa, de 800 millones de soles en educación. Y ahí están algunos colegios que han sido entregados, como por ejemplo el Manuel Benito Linares, con 28 millones, San José de Calazán con 20 millones o Mediadita Milagrosa con 12 millones, por mencionar. Vivienda, construcción y saneamiento. Lo primero que ha hecho nuestro gerente de vivienda es ubicar el banco. Allí está Banco de Terrenos. Y entonces en lo que va tenemos 16 espacios de terrenos ubicados en diferentes distritos. Como lo pueden ver allí, está en Yura, está en Majes, en Samuel Pastor Camaná, en Cerro Colorado, en Miraflores, en Achoma Cayoma, en fin. Entonces todo este banco de proyectos nos debe permitir a nosotros trabajar los proyectos de vivienda, que lo podemos encontrar allí. En total, ya se han identificado y se han comprometido bajo la modalidad de proyectos de inversión de proyectos en activos. El compromiso de este año de nuestro gerente es llegar a atender a 8.000 familias, es decir, totales de 8.000 viviendas. Y ojalá que eso se cumpla. Esto es muy aparte de lo que hablábamos, el programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda que veníamos ejecutando con canon propio, con canon o bono canon. Ahí está la ubicación de estas viviendas. En relación al bono canon, como ya lo habíamos mencionado, tenemos ahí de los 1.000 bonos canon que hemos puesto nosotros como gobierno regional, 762 unidades de vivienda ya están comprometidas. Lo que ha hecho el Ministerio de Vivienda está recién en convocatoria de las 1.091 viviendas o bonos convocados, con 30.900 que otorgan ellos de este bono por cada una de las viviendas, está en ese proceso. Lo importante es que ya tenemos familias en concreto y en este segundo semestre gozarán de su techo propio. Programa Nacional de Vivienda Rural, lo que habíamos mencionado, gracias a nuestro Consejo Regional que aprobó este programa piloto de 5 millones de soles, vamos a tener 112 casitas calientes en las partes altas para atender a 112 familias. Ahí está, en San Juan de Tarucane, Cayarani, Salamanca, Chacha, Choco, Huaynacotas, Coporaque, Lluta. Este es un programa muy importante porque en la zona rural el 18% de nuestra población de la zona rural no tiene agua y mucho menos tiene desagüe. Entonces hay que intervenir y ojalá podamos duplicar estos presupuestos para que tengamos un mayor alcance y aceleremos la intervención y solucionemos la calidad de vida. El tercer eje está relacionado con el eje estratégico, desarrollo humano e inclusión social. Decíamos nosotros que en nuestro plan estratégico institucional, el centro de nuestra decisión es el desarrollo de la persona. Y en esa perspectiva, entonces es muy importante el desarrollo humano y la inclusión social que debemos de tener. Ahí está la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, tiene 11 espacios de concentración con enfoque multisectorial y territorial, y todas activas, y todas precedidas, por supuesto, también por el Gobierno Regional de Arequipa. Y allí es importante este conjunto, tanto los comités, las instancias regional, por ejemplo, de concentración para erradicar la violencia contra la mujer y las unidades familiares. Tenemos ahí que sumar esfuerzos, tenemos que capacitar y tenemos que tomar acciones. Y allí se necesita la participación activa, como lo vienen haciendo. Educación, Fiscalía, Poder Judicial, nuestra Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social y todos los actores que intervienen ahí, ¿no? La instancia de articulación regional, la Mesa Regional de Concentración del Adulto Mayor, ¿no? El Consejo Regional para las Personas Adultas Mayores de la región Arequipa,
que también ahí tenemos la otra, que es la mesa del adulto mayor, ¿no?, de la cual presidimos nosotros esta mesa de concertación del adulto mayor, el Comité Multisectorial, Mesa Regional de Personas con Discapacidad, el Consejo Regional de Comunidades Campesinas y la Red Regional contra Trata de Personas, Tráfico Ilícito, en fin. Entonces, todo esto nos debe permitir articular un trabajo. Invitamos a las diferentes organizaciones de hombres, de mujeres, de estudiantes, para que se sumen a estas mesas y sus mejores propuestas sean incorporadas y podamos trabajar unidos para garantizar el bienestar de nuestra población. Ese es el objetivo de estas mesas. Promover la cohesión social en el territorio. Vienen ya los programas vinculados a autonomía social del adulto mayor. Por ejemplo, tenemos 1.000 beneficiarios. Hemos, la semana pasada, constituido y oficializado el sello regional 2024. Bueno, Copasa tiene que ver con buscar fondos, autofinanciarse. No es que le vamos a dar recursos desde el gobierno regional, tiene que buscar sus fondos, pero la finalidad de Copasa es también trasladar allí tecnología e innovación. Y viene haciendo, por ejemplo, un conjunto de proyectos que deben ser canalizados, nos presentan ahí a través de la CAF, del BID o del PNUD, MINAN, para poder trabajar estos aspectos vinculados a una planta piloto de tratamiento de residuos sólidos, la eliminación de productos químicos peligrosos de cadenas de suministro, creación de viveros forestales, en fin. Esto es las intervenciones que tiene que ejecutar, asumo yo, este segundo semestre, Copasa en relación a ello. El cuarto eje, desarrollo territorial e infraestructura productiva. Bueno, carreteras. Somos la región que menos ha invertido en carreteras. Si no, simplemente vean ustedes cuánto tienen las regiones del norte para mantenimiento y vean cuánto tienen las regiones del sur, y en este caso Arequipa, para mantenimiento. Y aquí hay un tema, pues. Este puente, obvio, se ha suspendido la ejecución en estos días hasta que opine la Contraloría, porque no consideraron en el expediente técnico, no consideraron el tendido de la mano de obra de las losas. Nos da la Contraloría, se cambió una ley, es un expediente antiguo, de que también tiene que modificarse algunos aspectos, pero eso no nos debe limitar. Nosotros estamos en lo que significa el caso de la vía Arequipa-La Joya, como gobierno regional, bajo la modalidad de obra por impuestos, y ya lo priorizó también el Consejo Regional, por ejemplo, el tema de los túneles. Ya eso va a ser intervenido. El MTC mañana se instala en Arequipa, va a funcionar pro inversión. Y entonces vamos a trabajar con ellos ya esa delegación de facultades, ojalá lo dé el MTC o si no con el MTC directamente, la convocatoria de la vía. Y por nuestra parte, y aquí demandamos a nuestra procuradora que de una vez iniciemos el desalojo de la llegada de la vía a la Panamericana para que actuemos la interconexión paralelo a los túneles. Nosotros vemos ejecución de presupuesto, lo asociamos muchas veces a infraestructura, pero también la ejecución del presupuesto puede ir por el lado de los intangibles, por el lado de los proyectos de desarrollo humano. Obvio que todo suma para el bienestar de la población, pero aquí queremos centrarnos en lo siguiente. De acuerdo a la INVIERTP, tenemos 4 fases de lo que significa un proyecto, ¿no? Primero tiene que ver que esté inscrito en la programación multianual de inversiones. La segunda tiene que ver que ya con la formulación y evaluación del proyecto. La tercera fase tiene que ver con la ejecución y la cuarta fase ya con la operación y mantenimiento. Y entonces en ese contexto, de hecho que hay que seguir, como lo di cuenta yo el año pasado, nos dejaron sin expedientes, sin perfiles y horas con expedientes mal formulados, mal elaborados. Y tomamos la decisión nosotros de que era fácil, como probablemente algunas gestiones lo han hecho así. ¿Sabe qué? Esta obra está con problemas y lo abandono. No, nosotros hemos dicho,
hay que terminar esta obra porque se utilizó recursos del Estado y por lo tanto la población no tiene por qué perjudicarse. Y eso es nuestro compromiso. Todas las obras que lo hemos encontrado en proceso lo vamos a concluir, pero también vamos a dejar un banco de proyectos como corresponde. Y en esa perspectiva tenemos aquí nosotros en lo que es ya la parte de estudios de preinversión, declarados viables 8 en formulación 37, total 45 estudios de preinversión por un monto de 2.354.000 en sectores como por ejemplo ambiental, que nos interesa mucho, el tema de educación, transporte, agropecuario. Encontramos obras por administración directa, decíamos 59 obras por un valor de 996 millones de soles. Obras anteriores al año 2023, 24 obras por un valor de 512 millones. Obras iniciadas en nuestra gestión, año 23, 22 obras por 306 millones. Obras iniciadas en el año 2024, 13 obras por 177 millones. Estos son obras por administración directa, sectores priorizados, estamos hablando ahí vivienda, agricultura, transportes, educación. Y como le decía, tenemos 28 obras culminadas en los años 23 y 24, pero que sí o sí también hemos dispuesto que la sugerencia de infraestructura y liquidación culmine con la liquidación física, presupuestal y financiera de estas obras, para que estén cerradas, porque tenemos un problema serio. En la programación multianual, si miramos nosotros 4 años atrás, encontramos más de 400 proyectos abiertos, y la mayoría de ellos con gastos de 10, 15, 20%, y que ninguno ha sido culminado y a esta fecha no nos sirve. Y tampoco ningún funcionario quiere cerrar esos proyectos. Y la mayoría de eso lo encontramos allí en el sector salud, porque hubo el problema del COVID, los denominados CIOAR. Muchos de estos equipos, por ejemplo, comprados bajo este mecanismo de inversiones, aún no se encuentran ni en poder del gobierno regional. Por mencionarles, la compra, por ejemplo, de una cámara de refrigeración que se hizo en el 2016, ingresó a la cocina del Honorio Delgado, pero no aparece como propiedad del Honorio Delgado, no aparece en el marquesí de bienes, porque no fue recepcionado como tal y no fue incorporado. Y así como ello hay muchos proyectos abiertos y que se tienen que cerrar. Claro que en algunos casos no se pagaron, otros pagaron en parte, y eso trae responsabilidades, pues, no solo administrativas, sino de índole también civil y penal. Y allí, entonces, ese problema que se enfrenta. Sin embargo, estamos nosotros allí con estas obras para su liquidación. En lo que respecta a obra por contrata, tenemos 32 obras, en ejecución 6, en suspensión 1. ¿Cuál es esa suspensión? La que les informaba. El puente Arequipa-La Joya, una vez que nos da la Contraloría la opinión de continuidad, inmediatamente se retomará, ¿no? Culminadas en el año 23, en liquidación tenemos 9, y con contrato resuelto, que algunas están en arbitraje, otras están ya en reactivación, tenemos 7. Reactivación, por ejemplo, lo que se ha anunciado, caso Marisa Campos, caso Camaná, ¿no? Obras que ya están bajo el control, Ochala, por ejemplo, bajo el control del gobierno regional, y las otras aún todavía dependemos de la opinión de terceros por estar en arbitraje. Obras en ejecución por contrata, tenemos allí el canal Madre Tacuyo, por ejemplo, el distrito de Polobaya, la institución educativa José Gálvez en Miraflores, la Asociación de Vivienda La Victoria en La Joya, el saldo de obra de las pistas y veredas de los sectores de lomas tradicionales en el distrito de Lomas, la transitabilidad vehicular en las vías AR-105, tramo Tomepampa en Alca, el puente carrozable sobre el río Acarí, que se vienen ejecutando. Destrave y reactivación de obras, esas 7 obras que hablábamos, cuáles ya están bajo el control del gobierno regional y que depende ya de nosotros su culminación.
claro, en algunos casos buscar el presupuesto también. La creación del mejoramiento del servicio de la institución educativa, Carlos Febres, distrito de Mollendo. Eso ya se retomó y está ya encaminado. El mejoramiento del servicio de transitabilidad del eje de integración vial norte entre la intersección de las avenidas Las Torres, la intersección Italia. Estamos hablando ahí nosotros de este tramo 1 básicamente, del tramo 1, el componente 2, la construcción del puente vehicular Añashuayco, que también está ya bajo nuestro control. Tenemos el mejoramiento del servicio de agua potable del sistema de riego de Canal Yacturna, en el distrito de Viraco. Esto también, acá le decimos a nuestros amigos, esto ya está bajo el control nuestro. El mejoramiento de la carretera Vizcachana y Cayaya y Cibayo en Cayoma, pero ahí es una parte, el tramo 2, porque hay otra parte que está en arbitraje, la parte que le llaman la parte de los chinos. Eso todavía está en arbitraje y esperaremos que se resuelva. El mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud de Chala, distrito de Chala. Y aquí tenemos el mejoramiento de ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud de Marisa Campos, del distrito de Cerro Colorado. El 17 de mayo se suscribió el contrato para elaborar el expediente de saldo de obra y vendrá posteriormente su ejecución. En el caso del mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Camaná, el día de ayer se otorgó la buena pro para que entonces se elabore el contrato de saldo de obra. Estos hospitales no son fáciles, a veces nos dicen, oiga, ¿por qué no solucionan el problema? Porque primero, si está en arbitraje, hay que esperar que se resuelva el arbitraje. ¿Qué dice el laudo arbitral? Segundo, hay que hacer el corte correspondiente y eso hay que hacer el inventario de todo con presencia notarial. Tercero, tenemos que hacer el informe de saldo de obra, el informe situacional. Y recién cuarto viene este proceso que estamos hablando de elaborar el expediente de saldo de obra. Y dicho sea de paso, no quieren los proveedores presentarse, porque dice saldo de obra siempre es un problema. Y posterior a ello vendrá la ejecución. Pero sí le decimos que estos hospitales, claro, y se preguntarán nuestros hermanos, ¿qué pasa con Cotahuasi? Un arbitraje ya se resolvió, nos falta el otro, y estamos ahí con una estrategia legal, y sí o sí esperamos tomar posición también para avanzar nosotros con el hospital de Cotahuasi. Bueno, ¿qué está haciendo Autodema? Como ya se ha mencionado, rehabilitación del Canal 9. Hace 45 años que se construyó los túneles y el canal principal para Majes y Guasuno. Y este canal tiene que trasladar el agua para abastecer las 23.000 hectáreas de Majes y Guasuna, de las cuales 18.000 están en productividad, y a la vez atender las 38.500 hectáreas de Majes Iguas 2. Pero han pasado 45 años y no se hizo ninguna intervención. En diciembre del 2010 se suscribió el contrato de concesión con la empresa concesionaria Angostura S.A. bajo la modalidad de asociación público-privada. ¿Y qué pasó? El gobierno regional tuvo que intervenir en la denominada puesta a punto y nunca hizo nada. Recién en nuestra gestión el año pasado hacemos los estudios serios, identificamos 10 puntos críticos entre los túneles y el canal. Y bueno, estamos interviniendo ahora en el Canal 9, que el día de ayer ya ha sido inaugurado, entregado, y ha estado presente también nuestro consejero Cías. Se tiene listo los TDR para convocar la elaboración del expediente técnico del primer y segundo activo estratégico denominado optimización del túnel 9, distrito de Achoma, por un monto de 2.300.000. Y esperamos que esto llegue a buen puerto. Pero de 10 puntos críticos estamos hablando 2, falta 8. Y luego vendrá entonces alguna explicación más en detalle. Son algunos expedientes que viene trabajando también Autodema. Tenemos ahí la propuesta de convenio Gore Arequipa Minaria.
Y aquí me quiero detener para dar una explicación muy rápido, que ya fue explicado también ante nuestros consejeros que integran el Consejo Regional. Le decíamos, no hay Majes Siguas 2 si no intervenimos en Majes Siguas 1, en la denominada puesta a punto. ¿Qué significa o qué implica la puesta a punto? El mantenimiento del canal principal y de los túneles. Bien, para intervenir la puesta a punto, ese mantenimiento no lo vamos a hacer en 8 o en 10 días. Va a tomar su tiempo. ¿Cuánto tiempo puede estar una planta sin agua? ¿Cuánto tiempo puede estar Majes sin agua? ¿Cierto? 5 o 7 días. Esos animalitos, la población, los 185.000 habitantes, entonces hay que cortar el agua. Y para eso hay que construir la denominada represa de la cuenca intermedia. Muy bien. ¿Y cuánto cuesta esto? Tenemos nosotros unos estudios preliminares como Autodema, pero el Minagre también ha hecho una corrida, probablemente sea más o menos, pero la cifra que maneja el Minagre para la puesta a punto es de 2.750 millones de soles. 2.750 millones de soles. La pregunta es, ¿ese dinero tiene el gobierno regional? Definitivamente la respuesta es no. ¿Y tiene entonces facultades legales el gobierno regional para recurrir a un endeudamiento? Hay que pasar por el Ejecutivo. Para recurrir a un financiamiento internacional de gobierno a gobierno o algún mecanismo de fast track, por ejemplo, no. ¿Quién lo tiene? El gobierno central, el Ejecutivo Nacional. Entonces, como Ejecutivo Regional, nosotros hemos tomado la decisión. Primero, decimos, no es relevante quién ejecuta la obra, sino que esa obra se ejecute. Necesitamos la intervención inmediata de la puesta a punto de Majes Siguas 1, porque ojalá no suceda. En cualquier momento un temblor de grado 6, un terremoto de grado 7, colapsó, catástrofe, no solo regional, sino nacional. Hay que intervenir en ese mantenimiento. Y hemos logrado convencer el paquete cerrado, que el Ejecutivo se haga cargo por un periodo constructivo de 5 años y que regresa posteriormente para la operación y mantenimiento al gobierno regional. Es decir, la venta de las tierras, toda la operación no va a estar en el Ejecutivo, regresa al gobierno regional. Y además el gobierno regional tendrá que honrar, y hay que honrar, y eso sí lo ratifico, todos los compromisos que ha asumido desde el año 2010 a la fecha, con nuestros hermanos de la provincia, básicamente de Caylloma. Pero la pregunta es entonces, si el Ejecutivo quiere hacerlo, ¿tiene la liquidez, la disponibilidad? La respuesta es no. Pero sí tiene el marco legal para gestionar un endeudamiento internacional. Y el compromiso del Ejecutivo es hacer la puesta a punto bajo el mecanismo de gobierno a gobierno. Por ello, entonces nosotros hemos trabajado una propuesta de convenio y que a la fecha se encuentra en el Consejo Regional. Y ya será decisión histórica de nuestros consejeros si se hace o no se hace esa obra. Porque si no hay ese mecanismo, seguiremos en estas situaciones, como lo han visto, intervención 1, intervención 2, y pasarán probablemente muchos años y no tendremos esas 38.500 hectáreas habilitadas. El tema del arbitraje no es un problema, eso está encaminado, hay muchas formas, hay experiencias que se han dado. Entonces, eso es lo que podemos nosotros dar cuenta también sobre el tema de Majes Siguas 2. En transportes y comunicaciones, bueno, mantenimiento de vías, ahí tenemos algunas dificultades, sin embargo, ya estamos hablando de la vía AR-109 en Caylloma, AR-101 en Caravelí, con 25 millones,
la R105 La Unión y la R111 en Cayoma, con 5 millones. Estos son presupuestos transferidos por el MTC. Eso queremos que quede claro, porque nosotros con nuestros hermanos de Cayoma, de La Unión, como gobierno regional, hemos asumido el compromiso de intervenir directamente desde Chuquibamba a Cotahuasi con el mantenimiento de la carretera. Y ya el día 28, ahí está, nota dice, para mantenimiento de carretera Chuquibamba a Cotahuasi, el GORE Arequipa presupuestó 8 millones de soles, se dio inicio en traslado de maquinaria el 28/5. Acá está nuestro gerente regional de transportes, asumo que ya esto es inmediato y ahí hay que comprometer también a nuestros alcaldes provinciales para que nos puedan proporcionar la maquinaria y poder avanzar en esta intervención. Y que de hecho todo esto nos va a generar, pues, allí en la R106 en Castilla, hay una inversión de 12 millones para 36.000 habitantes que está en proceso de selección. Tenemos intervenciones ahí también en procesos de selección convocados, adjudicaciones simplificadas, la R101, 102, R107, 108, 110, AR112, parece la Constitución, ¿no?, con sus artículos, pero así está denominada las carreteras que tenemos que intervenirlos. Entonces eso ya están en proceso de convocatorias y de hecho que nosotros también, para solucionar el tránsito en Arequipa, me centro un poquito porque en la región Arequipa tenemos una población de 1.560.000 habitantes promedio. De ese 1.560.000, en Arequipa están 1.255.000 habitantes. Y tenemos una sola carretera para salir a la costa, al Pacífico, y una sola carretera para salir a Cayoma, Puno, Cusco. Por ello, que nosotros, ¿qué hemos dicho? Bueno, vamos a terminar Arequipa-La Joya, vamos a trabajar la carretera de Yarabamba a San Camilo y también de Yarabamba se va a prolongar hasta Hunter para darle esa salida. Y por supuesto, ya lo hemos anunciado, ustedes lo pueden ver, está Caima-Patahuasi, Caima-Parverías, y esto nos debe permitir descongestionar. Pero mientras tanto, para usar ese puente que tenemos nosotros, también estamos construyendo la carretera cerca de 7 kilómetros de la Nueva Molina al puente. Y que hemos solicitado al MTC que nos libere, que nos autorice del cruce de la 48 al cruce con Cerro Verde para hacer 4 carriles y poder desviar las unidades menores en esa situación. Esperamos que el MTC nos atienda. Se ha instalado 3 mesas de trabajo en Palacio de Gobierno. Una para abordar y tratar el tema de salud, 2 para tratar y abordar el tema de agricultura y 3 para tratar el tema de transportes. Está en esa mesa de trabajo y podamos entonces darle esa salida. Y por supuesto que también el MTC tiene el compromiso de intervenir con lo que significa la carretera de Chihuahua-Santa Lucía. Ha dicho que este año termina el expediente técnico y se debe terminar y tener esa doble salida. Gestión del riesgo de desastres, ustedes lo conocen, nuestro gerente ha estado muy activo en lo que se denominaba intervenciones de prevención ante los posibles efectos del fenómeno del Niño. No hubo los tales efectos del fenómeno del Niño, pero sí hemos tenido lluvias, sí hemos tenido efectos de las lluvias, y ahí están las intervenciones que se han dado en 118 fichas de emergencia, 42 en distrito, 8 en provincias, con formación de diques, protección de roca al volteo de diques y quebradas, descolmatación de coches y canales, con inversión de 32.792.000. Allí algunas están pendientes. Yo, por ejemplo, asumí un compromiso acá en Huancarqui para hacer una intervención, acá también una ficha de mantenimiento en defensa de de la ribereña, acá en Majes. Vamos a intervenir como corresponde y, por supuesto, también iremos dentro de la planificación que nos permite ahora, entre junio y septiembre, octubre, hacer este conjunto de intervenciones. Ahí muchos alcaldes han hecho llegar su pedido, vamos a priorizarlo en la medida de la intervención que se pueda dar. Acciones frente al fenómeno del Niño, entrega de maquinaria. Bueno, allí, ¿por qué hacemos mención de eso? Porque esas maquinarias
han sido utilizadas. Y ahora nos dicen, ¿y por qué no se firma la adenda? Hay una opinión legal que debe terminar la declaratoria de estas emergencias y automáticamente suscribimos la adenda con los alcaldes provinciales para que esa maquinaria no esté paralizada y pueda ser utilizada en otros, diríamos, actividades que propicien el desarrollo del distrito, de la provincia, y eso es el compromiso que asumo. No debe pasar eso de la segunda quincena de junio. Ahí está el tema. Ojalá que la comisión ya emita su informe de eso de las mochilas. Yo tengo el reporte del señor gerente que me dice todo está dentro de los procedimientos, el marco legal, y zanjemos estos temas de una vez por todas, porque tiene que fiscalización que no es oportuna, no es efectiva y no avanzamos en esta sesión general. Y por eso lo estamos hablando ahí. Hay una inversión en el plan de contingencias de las lluvias intensas y que de hecho estos aspectos también nos están llevando a nosotros a trabajar lo siguiente. Se ha autorizado a las diferentes gerencias para que hagan la compra, por ejemplo, de medicinas, de frazadas, se intervenga también con cobertizos para enfrentar los problemas del frío y las heladas que están atravesando nuestros hermanos de los distritos altos de la región Arequipa. Esa intervención ya está dado, lo estamos canalizando a través del COER, lo estamos canalizando a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Gerencia de Agricultura y a través de la Gerencia de Salud. Bueno, aquí no debemos de preocuparnos el tema del presupuesto. Como le decía, nuestro presupuesto total es con un PIN de 2.913 millones, de ello en ejecución presupuestal, allí tenemos de 1.061 millones y hay un saldo presupuestal de 1.852 millones. Eso no nos debe preocupar, la ejecución está la programación de ejecución es anual, entonces está debidamente controlado su ejecución hasta el 31 de diciembre en todo aquello que es ejecutable, porque hay algunas partidas, sobre todo de remuneraciones que son intangibles, y si no se ejecutan se queda y no podemos hacerlo. Pero los recursos ordinarios que tenemos a nivel de PIN de 651 millones, no tenemos más para inversión, por ello es que ahí podemos ver nosotros la ejecución procesal en inversiones es de un devengado de 161%. Dirán, oye, ¿por qué el 25%? Si debemos estar allá al 40%. En agosto se nivela todo esto y en septiembre ya damos la vuelta a todo este presupuesto. No hay ningún inconveniente, no hay por qué preocuparse en el tema de la gestión. Y más bien, ojalá que el Ejecutivo nos devuelva nuestros 245 millones de soles de recursos ordinarios, que fue un presupuesto que estuvo previsto para las transferencias. Por eso es que este año hemos suspendido el tema de las transferencias y más bien para obras, ¿no? Y más bien hemos optado, y así llegará la propuesta al Consejo Regional, para que se haga transferencias para expedientes, elaboración de expedientes técnicos, tener un banco de proyectos. Eso es lo que estamos hablando y en esa... Y en esa perspectiva, solo quiero ratificar lo que dije al comienzo. Tenemos nosotros allí que considerar, cuando hablamos del desarrollo local, provincial, regional, debemos contar con políticas a mediano y largo plazo. Tenemos que garantizar la institucionalidad. Tenemos que fortalecer la gobernabilidad dentro de un marco democrático, la democracia. Si no tenemos estos pilares, definitivamente es un cuento hablar del desarrollo. Y esto es lo que está plasmado en nuestro plan estratégico institucional.